¿Cómo superar la fragmentación política existente en el país representante? Bueno, yo creo que lo primero cuando existe una democracia, cuando hay participación, cuando nuestro modelo democrático pasa de ser representativo a ser participativo. Esto quiere decir que todos los colombianos tenemos un derecho fundamental a elegir y ser elegidos. Cuando se recibe, por ejemplo, en el año 2002, bueno, podemos hablar incluso cuando el expresidente Pastrana recibe la presidencia del expresidente Samper y se empieza a dar un debate supremamente profundo en Colombia en torno a los diálogos de paz, donde Pastrana se va al exterior. Recuerdan que, no sé si recuerdan que lo criticaron mucho porque decían que el presidente Pastrana se mantenía más viajando que gobernando en Colombia y fracasa el proceso de paz. Cuando llega el expresidente Uribe a gobernar durante 8 años y toma decisiones, por ejemplo, la ley de transición, que es supremamente importante y establece una pena de 8 años para militares o guerrilleros que se quisieran someter a la justicia. Luego llega Juan Manuel Santos con el proceso de paz, que todos sabemos obviamente lo que ha ocurrido para bien o para mal, donde yo creo que desde ese punto se empieza a desatar con más, yo no diría con gravedad, con más impacto la polarización en nuestro país. Y todo obedece a un acuerdo político que hizo el expresidente Juan Manuel Santos, que denominó la unidad nacional, donde se toman unas decisiones de corte, obviamente, constitucional, jurídico y político, además con impactos económicos, para llegar a un acuerdo con los miembros de las FARC. Si bien antes del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, acá en Colombia puede decir uno que existía una polarización opacada, con el gobierno de Juan Manuel Santos realmente ya se da una polarización abiertamente, y creo que se da mucho más en el momento en que desde el Congreso de la República se crea el Estatuto de la Oposición, que para mí es supremamente importante. Yo no le tengo miedo a la polarización. Yo creo que, para concluir esta primera pregunta, yo creo que la polarización en una democracia es supremamente importante. Creo que hoy quien podría ayudar a bajar un poco las tensiones derivadas de una polarización que se deriva además, valga la redundancia, de decisiones políticas en nuestro país son los medios de comunicación. Mire, yo les digo algo, yo soy de acá, yo vengo acá, yo voy a Bogotá a trabajar al Congreso y vivo la polarización en todo su furor. Y yo vengo a la región y voy a los medios de comunicación regionales, me siento con toda la bancada de congresistas antioqueños y la polarización a nivel regional no se vive como tan, podría decir uno, de manera tan aguda como la vivimos en Bogotá. Entonces yo creo que podría uno enviarle un mensaje a los medios de comunicación a nivel nacional, que ellos tendrían una oportunidad y una herramienta fundamental, porque los medios de comunicación que tienen la información, ustedes que son periodistas, que van a terminar la maestría en periodismo, tienen la información, tienen también la capacidad para mover masas. Mire, yo les pongo un solo ejemplo. Acá en Antioquia, específicamente en Medellín, dicen que el colombiano monta, en los últimos 8 días de elecciones, monta y tumba alcalde. Y efectivamente puede ser así, porque con un artículo, con una portada, con una imagen que los pueden sacar de contexto a un gobernante o a un candidato, lo pueden borrar del escenario político. Por eso digo que los medios de comunicación hoy son una herramienta fundamental y tendrían el poder de disminuir un poco la polarización en Colombia. Yéndonos por ese camino que dices que los medios de comunicación, pero también sabemos que varios líderes políticos de los diferentes partidos políticos que hay en el país también polarizan. ¿Cuáles son para ustedes esos personajes que más polarizan o que pueden llegar a tener mayor impacto en la población para poder ir fragmentando más esa polarización política que vive el país en este momento? Yo creo que hay políticos que logran mover la opinión pública, ¿cierto? Ejemplo de ello es el expresidente Uribe,
Gustavo Petro. Creo que hoy hay dos alcaldes que mueven la opinión pública a nivel nacional y son Claudia López, que además pues tiene una habilidad en los medios de comunicación, y también el alcalde de Medellín. Creo que están moviendo la opinión pública, creo que con un trino generan noticia, que eso es algo elemental, yo se los digo con toda la confianza. Cuando uno busca una noticia como congresista, como gobernante, como político, lograr que un Twitter desate y genere una opinión, genere noticia, pues realmente es de gran impacto. Yo hago parte de un equipo liderado por la senadora Paola Holguín, y nosotros acá en Antioquia, incluso a nivel nacional, somos reconocidos porque hay veces instalamos vallas que pueden ser polémicas. No sé si ustedes recuerdan hace 2 años que nosotros instalamos una valla eh, sobre la JEP, y es de qué lado estás, Ujú. de la JEP, impunidad, o no de la JEP, justicia. Y fue una valla que dio de qué hablar aproximadamente como 15 días en los medios de comunicación. Creo que más que desde el punto de vista intencional de polarizar, creo que hoy hay dos extremos en Colombia. Yo la verdad sigo insistiendo, acá estamos, hay extremos de derecha y extremos de izquierda. Creo que los que se han tratado de ubicar en el centro, de alguna manera o en algún momento político, se tienen que ir a un extremo, y puede incluso haber un extremo moderado, otro más radical. En mi partido hay personas, por ejemplo, el MOVIR, que vienen de este movimiento de izquierda, de haber estado en diálogos con la guerrilla, de haber participado en todo este movimiento, y uno los ve y los escucha realmente en diálogos o conversaciones y terminan pareciendo más de derecha que de lo que representaron en algún momento de izquierda. Pero indiscutiblemente creo que los dos políticos que hoy, con un trino, pueden mostrar como una polarización, indiscutiblemente son Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro. Representante Juan Fernando, no solamente hablamos de los extremos en cuanto a la política, también hemos visto últimamente en las protestas el extremo de los ciudadanos que están, los que apoyan la institucionalidad, la parte de los policías, todo lo que pasó con el caso de Javier Ordóñez, pero también está esa ciudadanía que no quiere saber más de eso y que está en oposición al gobierno. Entonces, yo le pregunto qué tan dañina puede llegar a ser esos extremos, entendiendo que son necesarios para una democracia, pero qué tan dañino puede ser para un país esos extremos. Mire, primero yo creo que las marchas y la manifestación y las protestas realmente son un derecho fundamental que tenemos todos los colombianos, y bienvenido. Yo he salido a marchar, nosotros cuando fuimos oposición de Juan Manuel Santos salimos muchas veces a las calles a protestar, pero nunca cogimos una piedra o empuñamos un arma para atentar contra nuestros policías, o personal del SMAT, o para dañar el estamento público o la propiedad privada. Creo que la manifestación o la protesta se afecta en el momento en que se permite la infiltración de vandalismo. Creo que eso es realmente perverso. Creo que la manifestación, cuando la pretenden hacer, como ha ocurrido en Chile, como pasó acá en el mes de septiembre, que realmente vimos que fue un tema sistemático, donde atacaron todos los CAI de Bogotá, pero también en Medellín, pero también en Cúcuta, pero también en Pereira. Realmente lo que puede existir es una mano criminal, y lo vimos también como lo estableció inteligencia, el ministro y la policía, que al parecer había manos del ELN infiltrados en la manifestación. Pero yo creo que en el momento en que uno hace un llamado a la protesta, lo tiene que hacer realmente con responsabilidad y de manera pacífica. Yo se lo digo con conocimiento de causa. El expresidente Uribe, cuando nos llamaba a nosotros a la calle a protestar contra el plebiscito, contra lo que fuera, el gobierno de Juan Manuel Santos nunca trataba de incendiar el país. Y ahí es donde va la crítica de nosotros hacia las pretensiones que tiene Gustavo Petro y algunos congresistas que lo acompañan a él, que ponen un trino tratando de incendiar el país. Yo creo que la polarización, el debate tiene que ser sano, tiene que ser de manera respetuoso, y yo creo que hay que bajarle un poco a la agresividad. Yo incluso en las plenarias del Congreso, cuando se arma el debate,
de manera muy agresiva. Yo hago mi intervención y les digo, venga, tratemos de hablar tranquilos, tratemos de conciliar nuestro lenguaje dentro de un debate que están escuchando todos los colombianos. Porque, ¿qué ejemplo entonces da uno cuando es tan agresivo desde las redes sociales o nosotros ahora en la virtualidad, que con más facilidad nos están viendo todos los colombianos? Yo creo que también puede ser ese llamado. Y cuando uno cuando uno invita a una protesta, pues hágalo de manera respetuosa, ajustada a la Constitución y a la ley, y no tratando de incendiar el país, que es la crítica que nosotros le hemos hecho al senador Gustavo Petro. Sin lugar a duda, hay un sinsabor en la ciudadanía y una desconfianza en las instituciones del Estado. Eso lo hemos podido ver en las últimas encuestas que han revelado pues algunos medios de comunicación. Cómo desde la política, cómo desde el Congreso, cómo desde la presidencia, cómo desde los diferentes sectores políticos del país, volver a hacer ese llamado a que creamos en la institucionalidad del Estado. Miren, yo creo que lo decía Winston Churchill, que la ciudadanía no quiere al Congreso, pero sí quiere a sus congresistas. O sea, la institución como tal tiene un desprestigio, pero cuando uno tiene esa relación directa con la ciudadanía, creen en uno como congresista. Creo que hay que trabajar, y yo he insistido mucho, hay que trabajar por recuperar el prestigio de las instituciones, de todas las ramas del poder público, pero yo creo que el peor problema que existe en nuestro país se llama la justicia, porque no, quizás no es la corrupción no es el principal problema, porque si hay corrupción, pero la justicia realmente no aplica la ley, no aplica la constitución, no aplica todo el ordenamiento jurídico. Nosotros vemos que un político, un gobernante roba y no pasa absolutamente nada, que hay escándalos de corrupción a nivel nacional como el de Odebrecht y no se ha solucionado cuando en otros países sí se ha solucionado con cárcel. Es decir, la justicia no está operando, la justicia realmente no está siendo efectiva. Creo que eso genera mucha desconfianza en la ciudadanía. Cuando usted ve que un campesino porque cometió un hurto de una gallina, de un aguacate, de lo que sea, se va a la cárcel y recibe una pena, pero cuando un alto funcionario del Estado comete un delito y absolutamente todo queda sin ser penalizado, o sea, no se aplica la justicia, creo que eso está generando mucha desconfianza en las instituciones. Y mire lo que ocurrió con lo que ocurrió en la policía. O sea, por unos cuantos policías que realmente se sobrepasaron en la fuerza soberana que tienen, de acuerdo a la Constitución, pues realmente todo el mundo ataca a toda una institución. Yo creo que las redes sociales también son un elemento que ha afectado mucho la imagen de las instituciones, sin obviamente desconocer que en todos los círculos de la sociedad hay personas que hacen cosas indebidas. Y mire, en el Congreso, yo soy primíparo en el Congreso de la República. La Cámara de Representantes se reformó en un 70%. Y yo soy testigo de que la mayoría de los congresistas, de los representantes, se los aseguro, trabajamos y trabajamos juiciosos, estamos día a día, obviamente cumpliendo con nuestra agenda legislativa y nuestra agenda política. Pero cuando cogen a unos cuantos durmiendo en la silla, o nunca van porque el ausentismo de unos es supremamente impresionante, pues ahí es donde se afecta la imagen de una institución. Yo creo en las instituciones, yo defiendo las instituciones y creo que la justicia, mejorar la justicia en nuestro país, reformar la justicia, realmente puede ayudar a recuperar un poco más la imagen de todos. Mire la JEP, por ejemplo. La JEP lleva 3 años y es una institución que poca credibilidad tiene en los colombianos porque es una institución muy joven, pero con muchos escándalos de corrupción y una institución donde en los 3 años no se ha emitido una sola sentencia a algún miembro de las FARC. Representante, ¿qué acciones deben tomar los partidos, tanto de derecha como de izquierda, para sacar adelante esos temas que son trascendentales para el país y quizás unirse, aunque sea en esos momentos, en esos temas que son necesarios que el país salga adelante? Mire, yo creo que hoy los partidos viven un momento muy difícil en Colombia. Cuando analizamos la última encuesta, nuestro país, por ejemplo, fue el país con mayor aceptación, con un 14% de favorabilidad, y ahí para abajo empiece a analizar partido por partido.
Por ejemplo, le voy a hablar particularmente de mi partido. Mi partido lleva solamente 5 años de vida jurídica, pero también es un partido donde nosotros entramos como a la misma bolsa de todos los partidos, en un desgaste grandísimo de opinión a nivel nacional, y donde obviamente hay partidos juiciosos como el Partido Verde, donde hay personas muy valiosas, donde está el Partido Conservador, que todavía hay personas muy valiosas, el Partido Liberal, donde vemos la desarticulación completa del partido de la U, y para allá va también el Partido de Cambio Radical. Yo creo que los partidos y los movimientos políticos en una democracia son supremamente importantes, son fundamentales para construir, obviamente, políticas públicas y llevar esas propuestas que usted muy bien lo preguntaba. Creo que, por ejemplo, el próximo año que inician campañas al Congreso y a la Presidencia de la República, realmente son los momentos y las circunstancias los que moverán a los partidos a presentar las propuestas que vamos a hacer ante los colombianos para cautivar la confianza del voto. Indiscutiblemente Colombia, los temas económicos, obviamente la reactivación económica, el tema del desempleo que realmente nos preocupa, y eso tiene un efecto en los temas sociales y en materia de seguridad. ¿Qué hemos creído desde el Congreso de la República? Que desafortunadamente no ha funcionado. El fortalecimiento interno de los partidos, el fortalecimiento de las militancias, una plataforma que realmente identifica a los partidos, porque yo le digo una cosa, uno hay veces ve, por ejemplo, a miembros del Partido Conservador votando a favor de la eutanasia o votando a favor del aborto. Y esa no es la esencia del Partido Conservador. Y yo creo que también es como la desarticulación o la falta de credibilidad o la falta de identidad desde el punto de vista ideológico y doctrinario que uno tiene en el momento de adherirse a un partido. O sea, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la marihuana recreativa o con el cannabis recreativo. Y defiendo obviamente esa posición. Si estoy de acuerdo, pues me tendría que ir para otro partido. Y yo creo que eso le ha faltado mucho a los partidos. Asegurar y blindar la plataforma ideológica y la génesis de los partidos en el momento de la construcción, a partir de la Constitución de 1991, porque recordemos que antes de la Constitución del 91 solamente teníamos dos partidos en Colombia, liberales o el Partido Conservador. A partir de la Constitución de 1991 es que se permite la creación de varios partidos, de movimientos partidos, nos convertimos realmente en un sistema pluripartidista que realmente definen unas ideologías y unas doctrinas que nacen en momentos y en circunstancias o incluso en coyunturas políticas. Pero lo más importante para los partidos creo que es ser más sólidos, en la génesis para la que son creados, en sus ideales, en su doctrina, que es lo que nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el Partido Centro Democrático. Nosotros queríamos pasar de Uribe al uribismo y el uribismo al Centro Democrático. No lo hemos logrado, porque nosotros realmente nos quedamos ahí aferrados a la figura del presidente Álvaro Uribe, y nuestros estatutos nacen derivados, por ejemplo, los tres pilares o las tres líneas de gobierno que él llevó en la presidencia de la República, que era la seguridad democrática, la cohesión social y la confianza inversionista. Sin lugar a duda, la oposición hace parte de la democracia del país, pero ¿qué debe tener un buen líder o un líder político independientemente del partido, ya sea partido de gobierno, de centro o de izquierda, para que realmente pueda dar su punto de vista, su opinión, plantear sus proyectos y que realmente tengan eco y sin dar lugar a una polarización? No, yo creo que hay varios requisitos en un gobernante o en un líder político. Eh, Primero, creo que es elemental que haya una cercanía, que haya un amor, así suene muy, muy, muy romántica la expresión, que haya un amor profundo por su país, por su pueblo, por su ciudad, por su departamento. Lo segundo, la preparación. Mire, antes la preparación no era como un requisito indispensable para los votantes. Hoy la preparación académica es supremamente importante y fundamental. Creo que la ciudadanía busca ya la hoja de vida que ha hecho el político, que ha estudiado, cuál ha sido su carrera en lo público, y yo creo que eso es elemental. Y una bandera, realmente, ¿por qué lo van a reconocer a uno? ¿Cuál es su bandera?
cuál es su legado cuando termina una alcaldía o termina una gobernación o sale del Congreso de la República, cuál es realmente su propuesta para materializar cuando llegue a gobernar. Y yo creo que hay algo elemental que ni siquiera uno lo tiene que hablar, ni lo tiene que decir en campaña, y es el tema de la transparencia. Yo creo que el político que siempre reitera que es transparente, que no es corrupto, pues, ¿por qué decirlo? Es que creo que eso tiene que ser la esencia natural de uno cuando participa, pues obviamente en todos los escenarios de la sociedad, pero específicamente en la política para llegar a gobernar, porque insiste tanto en el tema de la transparencia y la corrupción, que tiene que ser realmente un elemento natural y adherente a la condición del político y obviamente del ser humano en una sociedad. Juan Fernando, con respecto a lo que dices, en marketing político vemos mucho que cuando los candidatos se aferran tanto a decir lo que dice, soy transparente o no soy corrupto, el ciudadano piensa totalmente lo contrario. Así es. Si tú le dices, no soy corrupto, va a pensar que sí lo es. Entonces, en ese sentido, tienes toda la razón y creo que por ahí se deben ir los candidatos a saber hacer unas campañas con un mensaje claro que no den espacio para que la gente piense totalmente lo contrario. Además, Bueno, Melissa, porque la política ha cambiado mucho, o sea, la política ya es de calle, o sea, la política es del uno a uno, de estar en contacto directo con la ciudadanía, en llevar las propuestas, y las redes sociales indiscutiblemente son una herramienta fundamental para cautivar al elector, es fundamental. teniendo todas esas cosas en cuenta, ¿qué escenario político visualiza para las elecciones del 2022? Bueno, yo realmente creo que nosotros tenemos dos antecedentes. Obviamente la sociedad está cambiando muchísimo. Por ejemplo, las elecciones de los Estados Unidos son un mensaje donde vemos que el abstencionismo disminuye. En Colombia, el abstencionismo siempre está entre el 48 y el 52%. Ese siempre ha sido el rango de abstencionismo cuando hablamos de Congreso y de presidencia de la República. Creo que ante las circunstancias que vivimos derivadas de la pandemia, el discurso y las propuestas van a ser supremamente importantes y fundamentales para que se decida el próximo presidente y el nuevo Congreso del año 2022. Pero creo que Colombia, los colombianos siguen identificándose mucho con las propuestas de derecha, con las propuestas de la libertad de empresa, de la propiedad privada, de la democracia y de las libertades, obviamente. Creo que el temor de lo que hoy se está presentando en Argentina, en México, de lo que vuelve a vivir Bolivia, es una alerta para Colombia. Creo que también va mucho en el candidato, porque yo considero que donde la vuelta con Iván Duque sea Fajardo, quizás Fajardo haya sido el presidente de la República, considero que la ciudadanía se aleja ya también mucho de los partidos cuando son elecciones uninominales, alcalde, gobernador y presidente, pero los partidos son fundamentales para asegurar una victoria. Entonces, yo sinceramente creo que van a haber dos bloques. El bloque de la izquierda y digamos que de la centroizquierda, y el bloque de la derecha acompañado de los que se denominan centro derecha. Creo que la polarización realmente va a volver a reinar en las elecciones de la presidencia del 2022, indiscutiblemente, y uno lo ve desde el Congreso de la República, ¿cierto? Uno lo ve desde el Congreso de la República. Además, porque la campaña arrancó supremamente rápido. Hoy hay casi 25 precandidatos a la presidencia. En mi partido hay como 6 precandidatos a la presidencia. Hay unos independientes, hay unos de centro y de izquierda que ya también ponen las cartas sobre la mesa. Incluso creo que vamos a definir antes de que termine el 2021, de lado y lado, candidato único. Creo que no nos vamos a ir hasta consultas de elecciones de Congreso en marzo del 2022 para elegir candidatos únicos, porque realmente, como la campaña inició tan rápido, necesitan más espacio de reconocimiento y de debate a nivel nacional. Pero finalmente creo que va a ganar una propuesta con una plataforma, alejado de una propuesta de partido político, con una plataforma
una plataforma en temas de reforma a la justicia, obviamente donde está, abarca todo, donde está la justicia ordinaria, donde está la JEP. Creo que el tema de la reactivación económica va a ser supremamente importante. El tema del medio ambiente viene tomando una relevancia muy importante a nivel nacional, pero de la mano de la, obviamente, el desarrollo económico, que es fundamental. La seguridad viene recuperando un espacio supremamente importante en el debate político, pero creo que la ciudadanía finalmente se aleja de los partidos y se acerca a las propuestas y a las personas. Juan Fernando, sin lugar a duda, Colombia ha sido pues un país prematuro para empezar campañas presidenciales, es decir, están montando un presidente y ya están en campañas para los otros próximos 4 años. Y, y respecto al análisis que haces y posiblemente por lo que se inclinen los electores, de esos 25 candidatos o precandidatos que vemos ya en el panorama, ¿te atreves a decirnos de pronto algunos nombres que podrían ser fuertes o que podrían cubrir esas necesidades que el electorado tiene en este momento y que también nos lleve a salir de este tema que es seguridad, tema de económico, tema de la pospandemia, pues porque son temas que yo creo que es, más que inclusive la seguridad, el tema económico y el tema de la pospandemia es lo que en este momento más está preocupando a la ciudadanía? No, yo creo que por ejemplo, hablando del Partido Cambio Radical, de Partido Conservador, Centro Democrático, y los independientes, independientes como Federico Gutiérrez y como el grupo Alex Char, que son independientes pero muy cercanos al Partido Conservador, el exministro de Defensa Pinzón, y eso en nuestro partido. En nuestro partido hay, creo que hay dos fichas muy, muy importantes hoy, que son las senadoras Paola Holguín y Paloma Valencia, y el doctor Rafael Nieto, que son los más visibles hoy dentro del partido. Pero también hay otra carta como la del doctor Carlos Holmes, que es del partido, que es obviamente el Centro Democrático, que posiblemente va a jugar a la presidencia de la República. Yo creo que en este grupo pueden salir unos nombres interesantes, quedando un solo nombre. Y pues de la izquierda sabemos que están los nombres de Gustavo Petro, pues, que indiscutiblemente va a jugar y además va a jugar muy fuerte. Es un hombre que arranca con más de 8 millones de votos. Fajardo indiscutiblemente. Y hay otras figuras más jóvenes como el exgobernador de Nariño, Romero, que viene jugando un papel importante en el escenario político a nivel nacional. El senador Marulanda, que creo que es una estrategia entre Fajardo y él para que el aval del Partido Verde no quede en cabeza de Gustavo Petro, porque también hay unas divisiones ahí, ¿cierto? Hay unas divisiones entre lo que representa Gustavo Petro, la Colombia Humana, y lo que representa Fajardo entre Compromiso Ciudadano y Partido Verde, incluso por eso fue la división que se presentó en el Polo Democrático con Robledo, que hay una decisión del Partido Polo Democrático y nace un nuevo movimiento denominado Dignidad, encabezada por el senador Robledo. La verdad, yo creo que no va a haber una tercería ¿Y y qué por eso tal? se tendrán que juntar los dos extremos. ¿Y qué tan fuerte puede ser Robledo? Nosotros tuvimos la oportunidad también de entrevistarlo para este trabajo y pues allá teníamos la chiva de él en su momento. ¿Qué tan fuerte puede ser él ahí en la contienda? Yo creo que pues Robledo tiene un muy buen nombre, tiene una buena imagen, incluso pues yo no tengo nada malo que opinar sobre él desde el punto de vista político, porque en la política obviamente no hay nada personal. Creo que es un buen jefe de debate, pero no va a entrar fuerte en la contienda electoral. Creo que le va a ser él, al igual que Iván Marulanda, la segunda a Sergio Fajardo. Creo que de este lado los dos candidatos fuertes van a ser Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Ya estará del lado nuestro, del centro y de la derecha, con quién vamos a jugar, porque además no sabemos, por ejemplo, si también Marta Lucía Ramírez, la vicepresidente, va a renunciar para jugar a la presidencia de la República. No sabemos realmente qué va a ocurrir con su suerte política. Estoy hablando de los nombres que más han sonado y que ya tienen de alguna manera una decisión tomada. O si Oscar Iván Zuluaga logra definir su situación jurídica con el hijo y sale nuevamente al escenario político. Meli, ¿tienes alguna pregunta adicional?
No, no, yo creo que eso ya queda súper claro con el Bueno, escenario político para 2022. yo sí no Mucha lo puedo carreta, dejar les ir deseo mucha y carreta. preguntarle, pues haces parte del partido de gobierno. Desde el gobierno, desde ustedes como congresistas, como representantes, ¿cuál es la evaluación que le dan al gobierno actual en el manejo que estamos en el momento de la situación de pandemia económica y de seguridad? Que obviamente Yo en la creo, ciudadanía hay un desgaste del gobierno en ese sentido. mire, yo creo que el presidente Iván Duque es un hombre bueno, es un hombre muy estudioso, un hombre muy inteligente y es un hombre muy honrado. Primero. Lo segundo, recuerden que el presidente Iván Duque antes de posesionarse como presidente de la República, ya tenía una serie de cargas y desgastes sin ser presidente de la República con las muertes de los líderes sociales. Tercero, Petro no reconoce el triunfo de Iván Duque y inmediatamente anuncia el día siguiente de las elecciones, Iván Duque nos vamos a ver en la calle, ¿cierto? Y esa ha sido la estrategia de la oposición, desestabilizar la institución, desestabilizar a Colombia y llevar obviamente a la calle a sus seguidores. Lo vivimos, por ejemplo, en el primer paro con los estudiantes, que no existe un precedente alguno de un gobierno que más recursos le haya invertido a la educación como lo ha hecho el presidente Iván Duque. Creo que ha tenido una falencia grandísima y es en la forma de comunicar. Creo que no ha sabido comunicar todos los logros que ha obtenido. No ha sabido comunicar, por ejemplo, que el 70% de las 4G a nivel nacional no tenían cierres financieros, que ya hoy todas tienen cierres financieros y que está terminando las obras. Porque les pongo un solo ejemplo. El túnel de la línea fue inaugurado por él, fue terminado por él y pasó sin pena ni gloria, ¿cierto? Y es realmente quizás la obra más importante en materia de infraestructura vial en nuestro país en los últimos años. Entonces creo que al presidente le ha faltado más fuerza, más contundencia en el momento de comunicar y creo que sus ministros, que son muy buenos, son muy técnicos, pero muy alejados de la realidad política del país. Además, porque hay algo bien particular. Recuerdo que a Juan Manuel Santos le criticaban mucho porque sus ministros eran muy políticos y poco técnicos. Y a Duque le critican mucho porque sus ministros son muy técnicos y poco políticos. Realmente es muy complejo, obviamente, uno tener a toda una sociedad contenta. Pero creo que, por ejemplo, el estatuto de oposición que le tocó a Duque, tener a 10 miembros de las FARC en el Congreso de la República, que esto nunca lo habíamos vivido, obviamente la continuidad y garantizar el proceso de paz de Juan Manuel Santos, la JEP, han sido temas muy complejos dentro de la opinión pública y los medios de comunicación en contra del gobierno nacional, que termino con lo que inicié. Creo que los medios de comunicación pues son un poder muy importante a nivel nacional que obviamente o ayudan o no ayudan, ¿cierto? Y eso lo vemos todos los días en nuestro país. Mire lo que está ocurriendo con la revista Semana, por ejemplo, que toman una decisión con Vicky Dávila, se retiran una serie de periodistas y realmente están señalando para bien o para mal un medio de comunicación que ha sido muy importante en los últimos años en nuestro país. Pero realmente lo que más ha fallado el presidente Duque, desafortunadamente, creo que ha sido en la manera de comunicar, porque en el tema de relacionarse con el Congreso lo ha hecho bien y lo ha hecho supremamente respetuoso, además porque eliminó los cupos indicativos. Y yo creo que eso es supremamente importante para uno recuperar la confianza de la ciudadanía en la institucionalidad, en la institución y para acabar con esos vicios tan malucos que impuso el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Dando muchísimas gracias a ti por el tiempo. No, muchas gracias. Creo que me extendí en algunas preguntas. Si hay que puntualizar algo, me escribes, Henry, algo, lo que necesiten. Y bueno, no, muchas gracias por este espacio y por buscarme.